Bueno, vamos a revisar esta tarea de la semana 2. El archivo que yo les estoy enviando es en una aplicación que se llama Sway y tiene la ventaja de que ustedes pueden imprimirlo si necesitaran o exportarlo. Cuando yo le doy la opción exportar, se abren unas opciones que permiten guardarlo, ya sea como un documento de PDF. Aquí yo ya lo descargué y lo guardé para que ustedes vieran cómo se guarda este archivo. O también lo puedo descargar en un documento Word, si es que fuera a trabajarlo aquí en línea o en la computadora o responder y editar en su celular, ¿sí? Pero ustedes están resolviendo en la tarea. Fíjense aquí cómo se abre esta ventana que me da la opción de bajarlo o en Word o en PDF si necesitaran. Ahora vamos a revisar el ejercicio que les dejé para la semana. Yo aquí ya lo respondí para agilizar esto, para hacer más rápido la revisión. Recuerden que los temas que estoy enviando tienen que ver con los programas de televisión Aprende en Casa 2 y en esta ocasión incluí estos temas en este documento: multiplicación y división de fracciones, gráficas circulares, tablas y gráficas lineales y probabilidad frecuencial. Me interesa mucho que ustedes vayan entendiendo en qué podemos aplicar estos temas en la vida cotidiana. Siempre nos dicen que la matemática se puede aplicar en todo. Es cierto, pero tenemos que ir aprendiendo cómo y dónde. Así que yo escogí trabajar un tema con ustedes que es la Agenda 2030. Esto es cierto, cuando ustedes ven un programa en la tele o cuando hacemos un ejercicio en el salón de clases, los problemas matemáticos siempre son pequeñas historias, nada más que son historias del tipo: Juanito va a la tienda y compra 5 bolsas de papas a 39 pesos, ¿cuánto gasta en ellas?, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues ahora quiero que conozcan este tema y les pongo una pequeña introducción. Noté algunas tareas que ustedes copiaron todo, ¿verdad? Y contestaban todo. Entonces, ahorita quiero hacer esas aclaraciones sobre qué es lo que vamos a contestar. Yo les puse esto a manera de introducción. Estás creciendo y pronto te convertirás en un joven o una joven. ¿Sabías que existe en el mundo un grupo de 193 países que han trazado un plan para que puedas vivir en un mundo mejor? Pues si yo los tuviera a ustedes de frente, se los preguntaría y seguramente me contestarían como en las libretas. No, ¿verdad? Algunas libretas le contestaban. Pero esto es como una introducción, yo los estoy introduciendo al tema. Y les pongo esta imagen donde lo explica. Dice: es un plan de acción conjunta para lograr personas libres, sanas y seguras. Personas comprometidas con la comunidad, la naturaleza y el medio ambiente. Personas preparadas, productivas e innovadoras y personas trabajando por la igualdad. A estas acciones les dieron el nombre de Agenda 2030, ya que el plan debe trabajarse en estos 10 años, o sea, es 2030 o 2030, porque se empieza a trabajar desde 2020 y las metas deben haberse cumplido en 2030. Aquí yo también, esto es a manera de un diálogo que no puedo tener con ustedes. ¿Cuántos años vas a tener dentro de 10 años? ¿Ves? Serás un joven. Así que vamos a ir analizando estos temas con la ayuda de las matemáticas. Yo lo que quiero es que ustedes lean como si yo se los estuviera platicando y pongan mucha atención a lo que les voy diciendo por ahí. Objetivo de Desarrollo Sostenible 1. Este plan pues tiene muchos objetivos. Yo estoy tomando el 1, que sería el fin de la pobreza. Para lograr esto existen ciertas metas. Obviamente tenemos que conocer los datos, si no, ¿cómo sabemos que esto es un problema? Y ahora sí, si tú te fijas en negritas, te estoy poniendo la actividad número 1. De toda esta hoja, pues hasta aquí empiezan los ejercicios, ¿verdad?
Dice, responde las actividades en tu libreta haciendo las operaciones correspondientes. La meta 1.1 consiste en erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Se considera pobreza extrema a las personas que viven con menos de 1.25 dólares al día. Y aquí con viñeta te pongo la primera cosa que quiero que hagas. Dice, investiga cuántos pesos equivale $1 hoy día. Yo busqué ayer para tener esto preparado para nuestra clase y vi que eran 21.77. Sin embargo, hasta ayer me di cuenta que en el día cambia varias veces esta cotización. Yo creí que el precio en el que amanecía un día así se quedaba todo el día y no, resulta que esto es variante. Entonces, por eso, o variable, perdón, por eso ustedes quizás esto lo tengan diferente. Pero de todas maneras, en la siguiente pregunta te digo, 1.25 dólares equivalen a cuántos pesos. Entonces, para eso ustedes tendrían que haber multiplicado para resolver el costo del dólar por el 1.25. Así yo estoy sacando la equivalencia. Aquí te pongo, multiplica 21.77 y 1.25 para obtener, y aquí tengo mi resultado. Debe estar semejante en sus tareas. Lo importante es que ustedes hubieran hecho una multiplicación. Ahora, en la otra parte, aquí con la viñeta, te digo, de acuerdo con el resultado anterior, ¿cuánto dinero en promedio tiene al mes una persona en pobreza extrema? Aquí, esto es lo que una persona gana al día estando en pobreza extrema. Entonces yo los pongo a calcular al mes cuánto está ganando o cuánto dinero per cápita tiene. Y te digo que un mes es igual a 30 días naturales, que lo tomes así. Otra vez la operación consistía en multiplicar, pero ahora lo que tengo en un día por los 30 días que tiene el mes. Y cuando ustedes multiplicaban, en mi caso, por ejemplo, 27.2125 por 30, me daba 816.375 pesos al mes. Yo estuve viendo algunos resultados, algunos de ustedes tenían 790 y tantos, o sea, está bien porque iba a variar de acuerdo al precio del dólar que nosotros ubicamos en el momento que hicimos la tarea. Esta, pues sí es una pregunta personal. ¿Qué puedes hacer tú con esta cantidad al día? Yo leí varias opiniones interesantes por ahí, desde, pues, no podría hacer nada, siendo conscientes de que 20 y tantos pesos no alcanzan casi para nada, hasta otros que me decían compraría comida, creo que nada más casi todos coincidían en que comida. Después paso a la actividad 2. Dice, pero el dinero no lo es todo cuando hablamos de pobreza. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. Entonces, este párrafo sí me interesa que ustedes hagan esa reflexión sobre esto que señalo aquí. La educación y la salud pues son servicios básicos y las personas en pobreza extrema muchas veces no tienen acceso a estos elementos, entre otros, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos estudiando y es importante que para mí que tengan este dato. En el 2015, en México, 1 de cada 10 personas vivía en situación de pobreza extrema. Entonces, en este párrafo te estoy dando un dato que me va a servir para la actividad que sigue. Otra vez te la puse en viñeta.
pero yo creo que voy a estar ya buscando el modo de resaltárselas en otro color para que ustedes identifiquen que esto es lo que tienen que contestar. Representa esta información en una tabla en donde la primera columna contenga la cantidad de población en el país y la segunda la cantidad de población en pobreza extrema. Y te pongo la tabla. Yo ya te puse aquí unos datos, población total. De 10 personas, pues yo lo dije aquí, 10 personas, una de cada 10 vivía en situación de pobreza extrema. Entonces se trataba de ir completando esto. Si es una de cada 10, pues por 20 personas son 2, por 30, 3. Entonces yo aquí les estoy poniendo unas tareas que encontré muy bien hechecitas para que ustedes vean el ejemplo a los que la llenaron con error. Después dice, representa esta información en un gráfico. Esto es un gráfico. Y te digo, en donde el eje X representa la población total. Entonces, si yo en la columna aquí tengo población total, 10, 20, 30, 40, pues eso es lo que voy a reflejar aquí, en el eje de las X. Y te digo, y el eje Y representa el número de habitantes en pobreza extrema. Entonces, los datos que yo pusiera aquí van a ir en este eje. Marca los puntos que corresponden a cada coordenada y únelos. ¿Qué se forma al unirlos? Esta pregunta había que contestarla. Encontré estas tareas donde la tabla y el gráfico están bien hechos y si acaso hay un detalle que yo le pondría ahí, pero fíjense bien, esta tarea me hizo darme cuenta que tengo un pequeño error por ahí. Esta es una tarea donde me hacen el gráfico correctamente. Dice, por 10 personas, una persona en pobreza extrema, por 20, 2, por 30, 3, etcétera, etcétera. Y aquí, pues yo le traté de escribir a la foto, pero me es muy difícil escribir en la computadora. Disculpen mis horribles letras. Este gráfico, lo único que yo le diría a mi alumno es que inicie, aunque es cierto esto, ¿verdad? Ya ven que en clase yo les decía, prolonga esa recta. Entonces, ustedes sacaban su regla y los puntos alargaban la recta. Yo lo único que le pediría es que la iniciara desde el 0,0. De hecho, aquí le puse, inicia en 0,0. Esto, pues, en otras ocasiones lo vamos a ver, ya me representa una ecuación lineal, ¿verdad? Cuando yo te pregunto ahí en la tarea, ¿qué es lo que se forma? Se forma una recta, ¿sí? Con la tabla, al vaciar los datos aquí en la gráfica, se forma una recta. Entonces, por ahí vi algunas tareas que lo que me hacían era barritas, pero yo no les pedía barritas. Yo les pedía que marcaras estos puntos en la recta y luego los unieras. Y aquí en esta pregunta es cuando yo me di cuenta que yo tenía un error en la tarea y pido una disculpa, porque en el documento que yo les envié decía que cuál era la expresión que les permitía obtener, déjenme regresar ahí. Dice mi pregunta, ¿cuál es la regla general que me permite conocer la cantidad de personas en pobreza extrema a partir del número total de habitantes? Bueno, pues yo ando buscando el número de personas en pobreza extrema, o sea, estoy buscando la Y, ¿verdad? Y como puse aquí en esta tarea, la expresión sería Y es igual a X entre 10. Porque ¿qué le hago a la X para obtener Y? O sea, ¿qué le hago a 10 para que me dé 1? ¿Qué le hago a 20 para que me dé el 2? ¿Qué operación le hago al 30 para que me dé 3? Y así sucesivamente. Si ustedes lo piensan, pues lo que estoy haciendo es dividir siempre entre 10. 10,
entre 10, 1. 20 entre 10, 2. 30 entre 10, 3. 40 entre 10, 4. Entonces, mi expresión, si la escriben por favor, es y es igual a x sobre 10 o x dividido por el 10. Aquí ya lo corregí. Esta otra tarea también la encontré muy bien hecha la tabla. Me pone los puntos muy bien también. Y lo único que me falta aquí es que me una los puntos para ver la figura que se forma, o en este caso la recta, ¿verdad? Para ver que todos están en la misma línea y que se forma una recta, ¿sale? Entonces, son 2 tareas que tomé al azar, no sabía de quién eran, esta después me di cuenta porque aquí tiene el nombre, pero para resolver esto junto con ustedes las tomé al azar. Quiero que sepan que ya cuando estoy revisando, pues obviamente sí veo quién envió qué, ¿verdad? En el Classroom aparece quién está enviando la tarea. Bueno, después te hacía una pregunta que dice, si nuestro país tiene 126 millones de habitantes actualmente, esto es un dato verídico, ¿cuántos de ellos se encuentran en situación de pobreza en la actualidad? Escribe la operación que te permite conocer este dato. Dividir 126 millones entre, pues como vimos en la solución de las tareas, siempre estábamos dividiendo entre 10. De manera que nosotros tenemos en pobreza extrema aproximadamente a 12.600.000 personas en el país. Estamos hablando de personas pues que viven con $1.25 al día. La actividad 3 dice, vamos a realizar una gráfica circular. Para esto, haz lo siguiente. Pregunta a 10 amigos, familiares, vecinos o conocidos mayores de 18 años lo siguiente y lleva el registro correspondiente. ¿Cuál es tu último nivel de estudios? Una pura preguntita, nada más, 10 personas. Entonces, en esta columna yo te ponía que escribieras la frecuencia absoluta, o sea, el número de personas que terminaron o la primaria o la secundaria o el bachillerato o la carrera o profesional. Y ustedes aquí escribían ese dato, sumaban y les tiene que dar 10. Aquí les explico que esta columna es para la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene cuando tú divides la frecuencia absoluta entre el total de entrevistados. Lo que tienes aquí entre esto. Entonces, como este dato siempre es más pequeño que el total, este número siempre te tiene que dar un decimal. Cuando tú haces la suma, aquí siempre vamos a tener un 1 y eso quiere decir que es correcto. Finalmente te pedía que sacaras los grados. Una circunferencia tiene 360 grados. Por eso yo te pongo este número aquí, porque es mi 100% o mi total. El 360 es el total. Y lo único que tenías que hacer era multiplicar el dato de aquí por 360. Y vas a obtener un número menor a 360. Pero cuando sumaras estos datos, pues aquí te va a dar los 360. Miren, encontré esta tarea que está muy bien hecha también. Este compañero o compañera dice en su tabla, 5 personas terminaron la primaria, 2 la secundaria, 2 el bachillerato y 1 el profesional. En total son 10. Después, cuando divide 5 entre 10, le dio 0.5. 2 entre 10, 0.2, igual 2 entre 10, 0.2, 1 entre 10, 0.1. Cuando hace la suma de esto, pueden observar que tiene 1. Y luego multiplica 0.5 por 360. Le da 180 grados. Igual 0.2 por 360, 0.2, ¿sí?
Y esto de aquí son los grados con que va a trazar su gráfica circular. Cuando hace la suma de esto, le da los 360 grados que tiene una circunferencia. Aquí yo les puse esta imagen como ejemplo para que vieran que es una gráfica de pastel o circular. Bien, pues este compañerito o compañerita hace muy bien hecha su gráfica circular. Se nota que utilizó las herramientas matemáticas adecuadas, su juego de geometría, y me elabora la gráfica circular con los datos que tiene en su tabla. Vean aquí cómo para primaria pone 180 grados, para secundaria y bachillerato los 72 grados de cada uno de la circunferencia, incluso me marca aquí con colores, y profesional 36 grados. Le quedó súper bien. Ahora, ya para terminar, te pongo este comentario. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante saber de esto? Yo los recibí en primer año y eran niños pequeños que estaban saliendo de la primaria y nos adaptamos el primer año al trabajo en la secundaria, pero ahora están creciendo, ¿verdad? Y aunque todavía no son jóvenes, pues están a un pasito de serlo y de empezar a pensar en cosas que los lleven a tomar decisiones. Aquí les pongo, porque una vida sin pobreza es un derecho de todas y todos, así como una condición para tener una vida digna, porque acabar con la pobreza puede resultar en un mayor desarrollo económico para el país y porque una vida sin pobreza es una vida más saludable, satisfactoria y probablemente larga. Pero sobre todo me interesa porque la educación es un derecho y un recurso que nos ayuda a la erradicación de la pobreza. Esta es la que a mí me interesa, ¿sí? Nosotros estamos relacionándonos en esta parte. Entonces, para mí es muy importante que ustedes sepan que la educación nos ayuda a salir adelante. Están pequeños, pero tienen que empezar a pensar en ustedes y en las decisiones que los ayuden a estar mejor, ¿verdad? Y espero que la educación la consideren una de ellas. Bueno, pues esto fue la actividad ya resuelta. Yo les dejo el video de todas maneras para que lo vean. Y envío mañana una nueva.